gracias a Dios porque en este día le agradezco al Señor Jesucristo porque me permite estar delante de Él primeramente y delante del pueblo que en esta ocasión, por medio de este canal, por medio de este video, va a escuchar este mensaje. Vamos a darle gracias a Dios porque todas las cosas están dentro del control de sus manos. Padre eterno, Dios de amor y de misericordia, Señor, en esta tarde, Señor, una vez más nos ponemos delante de tu presencia dándote gracias por todo lo que tú has hecho, porque en tu amor y en tu misericordia, Señor, te ha placido el que podamos ser llamados para ser hijos tuyos, Señor. Bendito Padre, llamados con un llamamiento santo, Señor, y llamados, bendito Padre Celestial, dentro de tu amor, dentro de la justicia que tú has hecho, Señor Jesucristo. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias, que todos aquellos que reciban este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo, bendito Dios, obre en sus corazones para que ellos reconozcan que tú eres el único y el suficiente Salvador. A ti, Señor, sea toda honra y gloria por siempre y para siempre. Amén. Pues, amados hermanos, en esta tarde, la palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3, versículo 21, lo que viene siendo el tema de este mensaje. El tema es la justicia de Dios. Dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando Dios creó al hombre en el principio, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, con el propósito de que el hombre tuviera el señorío sobre todas las cosas que había en la tierra. Y dentro de este propósito de Dios, Dios le dijo al hombre solamente un mandamiento. Estando el hombre en el huerto del Edén, teniendo esa comunicación con Dios, Dios le dio este mandamiento al hombre que dice que de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay otra versión que dice, muriendo moriréis. Pero nosotros sabemos que Dios le dio este mandamiento a Adán. Lo que Adán desobedeció, porque vino el adversario, vino el diablo en forma de serpiente y engañó a Eva. Eva, al ser engañada, pues también le dio de comer a su marido del fruto de ese árbol. Y al comer Adán de ese fruto, realmente vino a desobedecer el mandamiento que Dios le había dado. Ese único mandamiento del cual no tenían muchos más mandamientos, solamente uno. Ese mandamiento lo desobedeció Dios. Y la desobediencia, ahora sí que llamándole en el sentido que nosotros conocemos, es que la desobediencia es pecado. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Adán tuvo una muerte en ese momento espiritual. Tuvo esa muerte espiritual en la cual en ese momento que desobedeció, no murió físicamente, pero sí tuvo esa separación de comunicación con Dios, con esa libertad con la cual antes tenía, ya no la tuvo.
Aparte de eso, Adán perdió el señorío que había tenido desde el principio de su creación sobre todo ser viviente, sobre toda la naturaleza. Y ese señorío lo robó el diablo. Entonces vemos una situación que al tener Adán ya esa naturaleza caída, se multiplicó conforme a la palabra de Dios, y al multiplicarse, todos los hombres estuvieron haciendo lo malo. Y dice la palabra de Dios que Dios vio que los hombres se multiplicó la maldad y que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre era de ir solamente de continuo al mal. Entonces en ese tiempo Dios hizo un juicio a toda la humanidad. Ese juicio lo estableció Dios y dijo que iba a haber un diluvio. Ese diluvio fue hecho y solamente un hombre llamado Noé, que halló gracia delante de los ojos de Dios, ese hombre Noé fue salvado, él y su familia. En total fueron 8 personas las que fueron salvadas del diluvio. Se siguió multiplicando la humanidad y llegó un momento en el que Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Ese hombre, Abraham, a él Dios le dio muchas promesas y dentro de esas promesas también iba para él y para sus generaciones. Esas promesas llegó un tiempo en que Dios escogió a un pueblo precisamente descendiente de Abraham, que es el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios lo escogió sobre todas las naciones. Entonces Dios, al querer que este pueblo caminara rectamente delante de él, caminara en santidad, Dios le dio mandamientos. Y vemos nosotros en la palabra de Dios que dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice de la siguiente manera: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Más adelante vamos a ver en el libro de Levítico, en el capítulo 18, también el versículo 5, le está diciendo Dios por medio de Moisés esta ordenanza. Dice el versículo 5: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. O sea, como lo está afirmando Dios, y está diciendo al último, yo Jehová. Tenéis que guardar estos estatutos y obedecerlos, pero para obedecer tiene que ser hechos, o sea, obrar de una manera en la que pueda el hombre vivir por el hacer la voluntad de Dios a través de estos mandamientos. Nosotros vemos, hermanos, que eso fue escrito en el Antiguo Testamento, y lo que en el Nuevo Testamento vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10, capítulo 10 de los Romanos, versículo 5, dice: porque la justicia que es por la ley
Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El apóstol Pablo está tomando como referencia precisamente lo que habíamos leído del Antiguo Testamento. Y él ahora está diciendo, hablando acerca de la ley, que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Nosotros hemos visto, hermanos, a través de todo lo que ha llegado a nuestro conocimiento de la historia, de leer la palabra de Dios y de conocer cómo el pueblo de Israel se llegaba a comportar delante de la presencia de Dios. Sabemos que la ley fue dada a Moisés y nosotros la conocemos como la ley de Moisés. Esta ley es el pacto de Dios que fue dado a Israel de tres maneras o en tres partes. La primera vienen siendo los mandamientos. Los mandamientos expresan la voluntad de Dios, esa voluntad justa de Dios para su pueblo. Segundo, vienen siendo los juicios que gobernaban la vida social de Israel. Esos juicios están escritos en Éxodo capítulo 20, del versículo 21 al versículo 24, al capítulo 24, versículo 11, perdón. En tercer lugar, vienen las ordenanzas. Esas ordenanzas que dirigían la vida religiosa de esta nación, de ese pueblo de Israel, y comprenden desde el capítulo de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, al Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Entonces, los mandamientos y las ordenanzas vienen a ser un todo completo e inseparable que expresan lo que el hombre debía de cumplir. Al tener el hombre el no poder cumplir a pie cabal todos los mandamientos, entonces el hombre se hacía infractor de la ley y al ser infractor de la ley venía a él por consecuencia el pecado. Vamos a ver en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 19, dice acerca de la ley. Versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa ley dice que tenemos que amar a Dios, que tenemos que obedecer a Dios en ese segundo mandamiento que dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en la tierra, lo que hay en el cielo, ni en las aguas de debajo de la tierra, que no te inclines a ellas ni las honres, porque Él es Dios. Dice Él: yo soy Jehová, tu Dios. Él dice también acerca de los mandamientos de no hurtarás, no matarás, honra a tu padre, a tu madre, no codiciarás. ¿Sí? Esos mandamientos fueron dados al pueblo de Israel, pero ningún ser humano en ese entonces y ningún ser humano en este tiempo ahora
ha podido cumplir la ley, de manera que al ser infractor de la ley viene a ser para el hombre pecado. Dice más adelante en este mismo capítulo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más atrás dice la palabra en el versículo 9 y 10 que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, sino que todos nos hemos apartado y nos hemos hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Entonces, al ser nosotros destituidos de la gloria de Dios por el pecado que mora en nosotros y por esa naturaleza caída que nosotros hemos adquirido por la desobediencia de un hombre, nosotros estamos destituidos para no entrar a la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros vemos, hermanos, en el versículo 21, que dice, ya vimos lo que dice aquí, versículo 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya bien, vimos lo que es el testimonio de la ley. Ahora podemos ver lo que dice por los profetas. Nosotros, dentro de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay muchas profecías que muchas de ellas vino a cumplir el Señor Jesús. En muchas de ellas todavía están por cumplirse. Pero lo que vamos a ver, a tomar una de esas profecías acerca de las que hablan acerca del Señor Jesús, viene siendo esta que está en Isaías, el profeta Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7 dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre él, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese confirmando el juicio y justicia es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Pero para que se viniera a cumplir esa justicia, el Señor Jesucristo tuvo que cumplir otra profecía que también el profeta Isaías describió de la siguiente manera. Dice en el capítulo 53, hermanos, en el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta profecía que hizo el profeta Isaías precisamente se refería al Señor Jesús. El Señor Jesús, que fue azotado, fue escarnecido, fue vituperado, fue traspasado, y la mayoría de los hombres escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Realmente el propósito de Dios fuera que el Hijo del Hombre y también el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sufriera todas estas cosas. Dice aquí mismo en el capítulo 53, versículo 10, dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todo esto, hermanos, que estamos viendo cómo el Señor tenía que llevar el pecado, las iniquidades de todos los seres humanos, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Pero ahora, en este tiempo, hermanos, en el tiempo en que Dios dispuso que el Hijo del Hombre, esa profecía que dijo Isaías, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, vino a cumplirse en el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando nació de una virgen que esperaba también a su Señor y a su Salvador, Él cumplió con todas las profecías escritas por Él. Y es muy largo el poder estudiar y escudriñar. Es una delicia el poder escudriñar todas esas profecías que el Señor Jesucristo vino a cumplir. Pero ahora quiero enfocarme a lo que el Señor Jesucristo empezó a cumplir. Y vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Mateo 3, capítulo 3, versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este hombre empezó a predicar, a preparar el camino del Señor, y más adelante dice en el versículo 13 de este mismo capítulo, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El Señor Jesús tuvo que recorrer desde Galilea hasta el Jordán, en Judea, para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Y dice el 14: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan, en su pensamiento, decía: pues yo necesito que tú me bautices a mí, porque tú bautizas, yo sé que tú bautizas en Espíritu Santo y fuego.
pero tú vienes a mí para que yo te bautice en agua. El Señor Jesús dice en el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja, porque ahora así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. El punto principal es que el Señor Jesús le está diciendo a Juan, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo vino a cumplir esa justicia y aquí está empezando a cumplir la justicia de Dios en él. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, subió luego del agua, se oyó la presencia de Dios Padre, se vio la presencia del Espíritu Santo viniendo hacia él. En ese momento estaba la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posó sobre el Señor Jesucristo para que fuera demostrado delante de las personas que estaban en ese momento que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y que también verdaderamente era el Hijo del Hombre, y estando en la condición de hombre empezó su ministerio. Tenía que obedecer lo que Dios Padre le había mandado. Y dentro de esto, hermanos, vemos que el Señor Jesús, al ser bautizado, Él realmente no tenía pecado por el cual se arrepintiera y fuera bautizado, porque el bautismo que Juan predicaba era un bautismo de arrepentimiento de pecados. Pero el Señor Jesús vino a Él y ser bautizado por Juan, identificándose el Señor Jesús con todos los seres humanos pecadores. Y Él, aunque sin pecado, era bautizado para comenzar su ministerio. De manera que después que fue bautizado, fue tentado por el diablo en diferentes tentaciones para hacerlo caer a él en esa calidad de hombre, pero el diablo no logró su objetivo, porque el Señor Jesús le respondió con palabra de poder, y entonces el diablo lo dejó. Después el Señor Jesús comenzó precisamente ese ministerio de predicar el Evangelio y de decir, hoy es el día de salvación, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio quiere decir esas buenas nuevas de salvación, y el Señor Jesucristo fue el primero que empezó a predicar las buenas nuevas de salvación, la oportunidad que tiene el hombre para poder ser salvo y para poder ir a la gloria de Dios, ya que habíamos leído lo que dice la palabra, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que Dios propone es establecer en la tierra, sobre el cual el Hijo de Dios y heredero de David sea la manifestación de la justicia de Dios, ya que el Señor Jesús, en su carácter de rey, que algunos en ese tiempo lo reconocieron como rey, pero fue rechazado por todo el pueblo de Israel y por los principales sacerdotes y gobernantes de ese tiempo, por todos ellos, por los judíos. Y a pesar de haber hecho muchos milagros, a pesar de que vieron que Él sanó a los enfermos, que dio vista a los ciegos, que sanó al paralítico, que dio el oír a los sordos, al mudo le dio el poder hablar, a todo aquel hombre que inclusive estaba poseído por demonios, el Señor Jesús
le dio esa libertad a ese hombre y echó fuera a los demonios. Es más, también tenía el poder de dar vida a quien en un momento dado físicamente había muerto. Y eso le dio la vida a Lázaro, le dio la vida a varias personas más. Y ahora Dios quiere darte también, por medio del Señor Jesucristo, vida, pero vida eterna. Nosotros vemos que el Señor Jesús, al estar con sus discípulos, también les da una promesa que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver y no le conoce. Pero nosotros vemos aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículos 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, está hablando el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, ¿por qué razón? Versículo 9 dice: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En ese momento el Señor Jesús estaba con sus discípulos, pero les estaba diciendo que en esa justicia Él tendría que ir al Padre y ya los discípulos no lo iban a poder volver a ver en esa calidad de hombre. Hombre que, como dice la palabra de Dios, Jesús es el Hijo del Hombre. Y dice el versículo 11: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ya el príncipe de este mundo, ese diablo, ese Satanás, ese engañador que ha venido a engañar a la mayor parte de la humanidad, haciéndoles creer que hay muchas maneras en que el hombre puede salvarse y puede llegar a Dios. Ese diablo ya ha sido juzgado y la sentencia es que va a ser lanzado al lago de fuego, preparado precisamente para él, para el diablo y sus ángeles, y todo aquel hombre que no se haya inscrito en el libro de la vida. Pero dice más atrás, en el capítulo 12, el versículo 31, Juan 12, 31, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando está diciendo el Señor Jesús que tenía que ser levantado, es precisamente en el momento en que vino el arresto por los hombres, fue juzgado por los hombres, fue hallado por los hombres que lo juzgaron, a su entender, fue hallado digno de muerte
y vino a él esa sentencia que es la crucificación o la crucifixión. Cuando estaba el Señor Jesús en ese madero colgado, Él exclamó al Padre varias cosas, pero hay una parte que el Señor Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la parte en la cual Él estaba cumpliendo esa justicia que hizo desde el momento en que empezó su ministerio, la justicia que hizo a través del tiempo de hacer milagros, maravillas, hasta ese momento en que el Señor Jesucristo dijo esta palabra: consumado es. Al decir la palabra consumado es, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús entregó el Espíritu. Murió en la cruz del Calvario como lo había profetizado Isaías, desechado de entre los hombres, varón de dolores, que nosotros, dice la palabra, le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Mas la misma palabra dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, desfigurado, flagelado, traspasado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros vemos, hermanos, que en esta palabra el Señor Jesucristo está cumpliendo esa profecía de que murió por ti y por mí. Más adelante podemos ver en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él tomó la maldición que correspondía a toda la humanidad, y al ser colgado en un madero se cumplió esta otra maldición: maldito el que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo fue colgado por ti, por mí, ¿sí? Dice versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa bendición de la cual hablamos al principio, que Dios le dio a Abraham, no solamente a él, sino a todas las generaciones descendientes de él, y todas las generaciones que no eran descendientes de él, pero que en esta parte dice la palabra de Dios que también esa bendición fue dada a los gentiles. Nosotros vemos, hermanos, que esa bendición ha llegado a nuestras vidas, a nuestro corazón. Vamos a ver, hermanos, Romanos 3:22. Dice Romanos 3:22, siguiendo con lo que empezamos a leer de Romanos. Dice la palabra: dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice: porque Cristo fue en su calidad de hombre que sin pecado, Él satisfizo completamente en nuestro lugar y a favor nuestro todas las demandas de la ley, quien por medio del acto de Él, o sea de Jesús, viene también el acto de Dios llamado imputación, que nos ha sido hecho justicia
El acto de Dios llamado imputación es que nos ha sido hecho justicia también a nosotros. Dice, entonces imputación es el acto de Dios por medio del que Dios cuenta por justo al que cree en Jesucristo, ya que Cristo llevó sobre sí mismo los pecados del redimido a fin de vindicar la ley. Y vindicar la ley es verificar o confirmarla. Entonces, vemos en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Regresamos a Romanos, hermanos, capítulo 3, versículo 24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos una cosa muy importante. La ley está en contraste con la gracia. La ley confiere la justicia de Dios por las obras, por el obedecer a las obras de la ley. Pero bajo la gracia, Dios confiere la justicia al creer en Jesucristo, que bajo la ley exigía, y la gracia es la bondad de Dios, que el amor de Dios para con nosotros los hombres ha sobrepasado de una manera tan grande ese amor que ha tenido Dios por ti, por mí y por toda la humanidad, para que mediante esa redención el Señor Jesucristo pagara el precio y por esa redención liberar mediante el pago de un precio al hombre pecador. El precio que el Señor Jesucristo pagó es dar su vida y derramar su sangre en lugar de los redimidos, en lugar de ti y de mí. Si vemos nosotros en Primera de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese es el único mediador. No son los santos, no son las vírgenes, no son ninguna otra persona que haya vivido aquí en la tierra, sino solamente Jesucristo. Dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a la carta a los Hebreos, hermanos, a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 9, 10, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y con esto nos está diciendo que ya no hay más sacrificios que hacer.
porque el único sacrificio que el Padre Celestial está aceptando es el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio, dice aquí la palabra, que fue hecha una sola vez para siempre. Ya no hay más sacrificios que hacer. El que en la religión popular se ha tenido que decir que cuando ofrecen esa oblea o esa hostia, dicen que ese es el verdadero cuerpo del Señor Jesús. Y al ser el verdadero cuerpo del Señor Jesús, entonces vuelven otra vez a sacrificar al Señor Jesucristo. Que la copa es la verdadera sangre del Señor Jesucristo, y la verdadera sangre del Señor Jesucristo fue derramada una sola vez, y el poder del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo es eficaz hasta este tiempo. ¿Para qué? Para poder nosotros acercarnos a Él y para que Él perdone todos nuestros pecados. Que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar nuestros pecados, para lavarnos de toda iniquidad. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Ya no hay más sacrificios que hacer, ni que hacer unos sacrificios que no pueden quitar el pecado, porque solamente Jesucristo tiene poder para quitar el pecado tuyo y el pecado mío. Nosotros podemos ver, hermanos, regresando a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo eso que está hablando el Señor de manifestar su justicia, pero es porque el Señor Jesús fue la propiciación que por medio de la fe en su sangre, esa sangre que Él derramó y que limpia tus pecados y los míos cuando venimos a Él con esa fe solamente en Él, que tuvo esa paciencia el Señor de haber esperado a que nosotros reconociéramos que solamente Él puede perdonar nuestros pecados. El hombre no tiene poder para perdonar pecados, sino solamente Jesucristo. Y Jesucristo, desde que resucitó, está sentado a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí, si nosotros queremos acercarnos a Él. Dice, entonces, vemos que aquí en el propiciatorio era rociado con la sangre del sacrificio en el día de la expiación. Pueden leer en Levítico 16:14, en señal de la justicia sentenciada de la ley. El Señor Jesús, al sufrir la justa sentencia de la ley y al ser cumplida, ahora en ese cumplimiento que hizo Cristo en sí mismo, Él es el que propicia al derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La propiciación es la idea de que no era el de apagar la ira de un Dios vengativo, sino de hacer lo recto y justo y proveer así la base para que Dios mostrara su misericordia en conformidad con la justicia. Por eso nosotros vemos, hermanos, aquí más adelante en Romanos 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos más adelante en el versículo 18, hermanos, que dice:
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa justificación en la cual por la fe, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, que dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo era necesario que lo hiciera para que por medio de la muerte de Él destruyera al que tenía el imperio de la muerte, y ese es al diablo. Ahora el diablo ya no tiene ese imperio, sino que está sujeto a la voluntad de Dios, y que también el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Todo esto el Señor Jesucristo lo hizo por amor a ti, por amor a mí. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, un versículo que todos conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos el Romanos 3:26, lo que dice, casi ya para concluir este mensaje. Dice Romanos 3:26, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Su justicia se refiere a que Dios es en la gracia consecuente con su propia ley y santidad al justificar gratuitamente al pecador que cree en Jesucristo y se arrepiente, es decir, uno en cuyo favor Cristo ha cumplido todas las demandas de la ley y que por consecuencia ningún hombre pudo justificarse delante de Dios. En Romanos 10:4 vemos esto: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En el versículo 9 dice, desde el 8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El último versículo que vamos a leer está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí él está diciendo al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? El Señor Jesús. Por nosotros fue hecho pecado. Por eso el Señor Jesús clamó en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
porque ciertamente sintió la separación del Padre, sintió la separación del Espíritu Santo, porque Él estaba cargando tu pecado y el mío en ese momento. Y Él en ese momento precisamente estaba pagando el precio por tus pecados y los míos. Al ser nosotros hechos justicia de Dios, no quiere decir que nosotros hayamos hecho esa justicia, sino que la justicia que hizo el Señor Jesucristo es traspasada a nosotros para que nosotros vivamos también en esa justicia. Al ser nosotros precisamente hechos justicia de Dios, venimos a ser por su gracia hijos de Dios. Y con su Espíritu Santo morando en nosotros, ahora le podemos adorar a Él en espíritu y en verdad, obedeciendo así sus mandamientos, que no son gravosos, porque nosotros tenemos de su Espíritu, y la ayuda de su Espíritu en nuestra vida es una guianza, es una bendición tan grande que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Si tú, hombre, mujer, persona que me estás escuchando en este día, no tienes en tu vida, no tienes en tu corazón esa justificación que Dios te está regalando gratuitamente. Al escuchar este mensaje por este medio, este video que tú en este momento estás escuchando y viendo, yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados. También te pido que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ya que Él es el único mediador y Salvador entre Dios y los hombres, y que seas de ahora en adelante una nueva criatura, que seas revestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Nosotros esperamos que ahora que se pueda abrir la oportunidad de que nos reunamos, esperamos que tú vengas al conocimiento de la verdad, primeramente por medio de la palabra de Dios, y que puedas reunirte con nosotros para que crezcas en esa gracia de Dios, en ese amor de Dios que ha tenido para tu vida, y que para que también puedas tener el testimonio de Dios en tu vida, dentro de ti, obrando en tu corazón. Que la palabra de Dios toque tu corazón en el nombre de Jesucristo y seas de ahora en adelante un hijo de Dios. Que toda la bendición sea de parte del Padre y que sea para tu vida en el Hijo y su Espíritu Santo morando en ti. Dios te bendiga. Y vamos a hacer una última oración, pidiéndole a Dios que Él siga obrando en todo esto que estamos viviendo en este tiempo. Padre eterno, Dios de amor y de misericordias, en esta tarde, Señor, en este día nos ponemos delante de la presencia tuya, Señor, pidiéndote, bendito Padre Celestial, sigas teniendo misericordia. Que tú sigas tocando los corazones y sigas comprando, Señor, con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, con ese sacrificio vivo y santo que fue ese sacrificio que tú hiciste una vez y para siempre. Que tú, Señor, obres en los corazones de aquellas personas que también por tu gracia vengan al conocimiento de tu voluntad y sean también llamados por tu voluntad, Señor,
el ser hijos tuyos, que no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino por tu voluntad, Padre eterno, por medio de tu Hijo Jesucristo. Nosotros te pedimos, bendito Padre Celestial, que tú, Señor, sigas obrando en medio de esta generación maligna y perversa, Señor, que tú sigas tocando los corazones, que tú, bendito Dios, hagas tu buena y perfecta voluntad, porque ciertamente el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y tu palabra, bendito Dios, nos dice que nos has amado con un amor grande, que tu amor es manifestado en nuestras vidas, porque tú nos amaste primero y ahora nosotros te amamos por lo que tú has hecho en nuestra vida. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, aún que tú sanes a todo aquel enfermo que está en el hospital, que está en su casa. Bendito Dios, ten misericordia y que tu Espíritu Santo los levante con poder para que vengan al conocimiento de tu voluntad. Padre eterno, a ti sea toda honra y gloria por siempre, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Gloria y honra por siempre a ti, Señor. Amén. La paz de Cristo esté en sus corazones. Dios les bendiga.